Con respecto al diagnóstico, ¿sí?, de brucelosis, lo que es importante acá es el antecedente epidemiológico. Esto es fundamental, y la anamnesis. Si nosotros no conocemos primero la patología, nunca vamos a llegar a un diagnóstico. Lo importante acá es preguntar, hablar, tener paciencia y bueno, recordar, la anamnesis es fundamental. 30% del diagnóstico está ahí, ¿sí? Manifestaciones clínicas, estudios complementarios, y los estudios microbiológicos, serológicos, moleculares. Por lo general, esto se utiliza a nivel de Malbrand no para diagnóstico, ¿sí?, sino investigación. En nuestro país lo que hacemos son los estudios microbiológicos, la búsqueda, o sea, directo e indirecto. Cuando, fíjense ustedes acá, infección documentada, hemocultivo positivo, médulo cultivo positivo, no hay ninguna discusión, muy fácil el diagnóstico, ya está. Lo importante es que nosotros siempre estamos buscando brucela, primero avisar al laboratorio. No todos los laboratorios tienen para hacer serología, ¿sí? Ese es un tema que, bueno, estamos todavía, yo creo que hay que discutir mucho, que hay que trabajar mucho, ¿sí? Es muy importante qué materiales podemos mandar. Acá fíjense ustedes, médula, podemos mandar sangre, podemos mandar orina, podemos mandar líquido articular, líquido cefalorraquídeo, podemos mandar una biopsia, ¿sí?, en búsqueda de qué, del estudio directamente microbiológico, para aislar el agente microbiológico, brucela, siempre avisando que estamos buscando esto, ¿sí? Pero esto por lo general lo hacemos en el Malbrand. Nosotros en el hospital, o sea, en cualquier hospital podemos hacer en bacteriología, ¿sí?, hemocultivo, médulo-cultivo, y después género y especie lo van a hacer en el Malbrand, ¿de acuerdo? Que dijimos que es el lugar donde se derivan todas las muestras. Con respecto a la serología, ¿sí?, van a ver que tenemos una batería, lo que es screening, lo que es para confirmar. Acá el tema es bastante embromado, el tema de la serología, porque no está disponible en todos los laboratorios del país. Por ejemplo, nosotros que estamos en el hospital hospital de enfermedades infecciosas, ¿sí?, lo que habitualmente hacemos es aglutinación en placa, que es Hudelson, BPA, que es la proteína que hablamos que está en el citoplasma, ¿sí?, y rosa de Bengala, que es una aglutinación. Hasta ahí podemos hacerlo en nuestro hospital. Ya después derivamos para hacer fijación de complemento, RAI, que RAI es una aglutinación en tubo, que las dos juntas, RAI y aglutinación, y 2-mercaptoetanol, en los casos agudos estamos poniéndole nombre y apellido. En los casos agudos, ¿sí?, vuelvo a repetir, aglutinación en tubo o RAI más 2-mercaptoetanol, lo que hace es poner en evidencia la inmunoglobulina de tipo IgG. Cuando uno mide RAI, van a ver que tiene un título muy elevado, pues se puede titular, ¿sí?, una en 1800, y después larga el 2-mercaptoetanol, van a ver que baja a 600 o a 400. ¿Qué quiere decir eso? Que la IgM las borramos a través del 2-mercaptoetanol, que es un grupo de alcohol que hace desaparecer las IgM y pone en evidencia las IgG. Hablamos que de ese paciente es agudo, ¿sí?, pero no siempre tenemos la suerte de encontrarnos en ese lugar. Cuando pasa un poco más de tiempo, las IgM pueden estar hasta 8 meses, hasta 1 año presentes, ¿sí?, las IgM, a pesar del tiempo, siguen positivas. Y el otro estudio que podemos hacer, fijación de complemento y ELISA. Todo esto estamos hablando para las especies lisa, ¿sí?, abortos, militenses y suite. Cuando yo pido perfil brucelar para especies lisas, estoy pidiendo para brucela, melitensis, abortos y suite. No estoy pidiendo para cani. Para cani, recuerden que es rugosa y eso es específico. Ahí va a aparecer en la epidemiología. Si es un criador de perros, si es un chico, bueno, en la casa de familia que tiene una mascota, un perro, bueno, y pensamos, bueno, hay que avisar al laboratorio que estamos buscando brucela cani. En ese caso, recuerden que una brucela rugosa, y lo que pedimos es RSAT, y sí se va a confirmar con un ELISA indirecto, que sí es 100%. En los casos crónicos, lo que nos ayuda mucho
es la fijación de complemento y el ELISA. Estamos hablando de las cepas lisas, estoy hablando de melitensis, aborto y Swiss, ¿sí? En los casos crónicos lo que nos ayuda es ELISA, que es una ELISA de competición, y fijación de complemento. La fijación de complementos, la vieja técnica, es muy laboriosa, solamente la hacen en el Instituto Malbrán, lleva mucho tiempo, es muy laborioso, y no se utiliza para otra patología, solamente para esta, así que esto es bastante embromado, porque a veces hemos tenido pacientes con aglutinación en placa, en tubo, 2 mercaptoetanol, todo negativo, cambiamos, y con toda la epidemiología, cambiamos el diagnóstico y resulta que después nos viene fijación de complemento y es ELISA positivo. Entonces, recordar que en los crónicos, ELISA, fijación de complemento, son muy importantes para hacer diagnóstico, ¿sí? Con respecto, bueno, siempre, manifestaciones clínicas, la historia de exposición, pruebas serológicas positivas, yo en esos casos seguramente estoy ante la presencia de una brucelosis. Después voy a tener si es aguda o si es crónica, ¿sí? Por lo general tenemos muchas consultas, esto lo quiero contar porque es así, muchas consultas que vienen con serología positiva de banco. La epidemiología, uno les interroga, gente que no estuvo nunca en el campo, que no han adquirido quesos que no han sido trabajados como corresponde, o que han sido comprados en la ruta o en la vía pública, ¿sí? Donde podemos, por lo general no hay ningún antecedente epidemiológico importante, lo que hacemos es pedirle, y aparte están asintomáticos, le pedimos el perfil brucelar, y ahí decidimos, por lo general, si es una infección pasada no pasa absolutamente nada, no hay que hacer ningún tratamiento. El tema es tener, lo importante es la epidemiología y la clínica. Si el paciente está febril, bueno, estudiaremos un poco más, pediremos hemocultivo y todo lo que corresponde, ¿sí? Pero el diagnóstico, la realidad que es un problema. Yo creo que por lo general cuando vienen del interior, vienen con Hudson, BPA y Rosa Bengal y nada más. Entonces nos falta el resto, ¿sí? El tema de hemocultivo siempre avisar al laboratorio por el tema de la bioseguridad. El laboratorio, el nivel de bioseguridad debe ser de 3 y no son muchos los lugares donde tenemos ese nivel de bioseguridad. Así que el género y especie, eso lo va a dar la gente del Malbrán. Yo creo que falta bastante trabajar en esto para que tengamos todas las posibilidades de hacer diagnóstico. Esto es algo que todavía debemos, ¿sí? Con respecto a los diagnósticos diferenciales, las formas agudas, fiebre tifoidea, leptospira, mononucleosis infeccito, megalovirus, toxo, hepatitis B, paludismo, lupus. Por ahí podríamos agregar fiebre Q, que no lo hemos puesto, ¿sí? Tenerlo en cuenta, fiebre de los mataderos. Las formas subagudas o con localización secundaria, ¿sí? Que toman más hacia la cronicidad, tuberculosis. La leishmaniasis visceral, tenerlo en cuenta, recordar el tema de la leishmaniasis visceral, ¿sí? Los síndromes febriles prolongados, con hepatoesplenomegalia, la epidemiología, o sea, de dónde viene la geografía médica, pensar en esta patología. Osteomielitis crónica, lo que hemos hablado, ¿sí? Las lesiones osteoarticular. Enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas. Estos son los diagnósticos diferenciales. Con respecto al tratamiento, vamos a ver las distintas situaciones: brucelosis aguda, localizaciones secundarias, recaídas y accidentes post-exposición. Esto ya hemos hablado algo del accidente post-exposición. Esto recuerden no solamente de que dijimos los que están vacunando, ¿sí? Sino también el laboratorio, ¿sí? El laboratorio de análisis clínico, o bacteriología, donde están en exposición. Recordar que se debe hacer quimioprofilaxis, accidentes también que puede haber en frigoríficos, que puede haber en la gente que hemos también tenido la experiencia de un laboratorio productor de vacuna, creo que Rosenbusch acá en Buenos Aires, una vez se rompió una manguera y hubo, por supuesto, por accidente,
exposición aerolizada de esta bacteria. Me acuerdo que nos consultaron, apareció un señor que era de vigilancia con este antecedente. Bueno, por supuesto todas las pruebas positivas, hicimos tratamiento y anduvo perfectamente, pero bueno, los accidentes están al día. El otro tema, dejemos el laboratorio, tener en cuenta, siempre avisar a los laboratorios. Algo que no dije también, recordar los trasplantes de órganos sólidos, aparte de la piel, de las mucosas, ¿sí? Del aparato respiratorio, digestivo. También cuando se hacen trasplantes de órganos sólidos, también tenerlo en cuenta. Recuerden los veterinarios, es importante, no sé si acá habrá algún veterinario, tienen algún veterinario en este momento, el tema de todo lo que son los cuidados de bioseguridad, que a veces no cumplimos con las cosas que debemos cumplir, ¿sí? Barbijo, utilizar antiparra. Recuerden que el veterinario por lo general, después de que se le da el servicio a las vacas, o sea que se preñan, después de los 90 días se hace el tacto en los animales vacunos, en las vacas es rectal, ingresa con la mano hacia el recto, se pone en contacto con el cuello del útero y ahí se palpa si hay un ternero o no, ¿sí? Para eso, bueno, hay que usar el guante, las antiparras, utilizar barbijo, cosa que habitualmente no ocurre. Así que ese dato es muy, muy importante. Después ni hablar cuando se hacen cirugías, cuando hay abortos, tratar de no manejar todo lo que sean fetos y ese tipo de cosas sin el cuidado que debemos tener. Con respecto, dijimos, tratamiento, bueno, brucelosis aguda, tenemos distintos esquemas. El primer esquema, doxiciclina, estamos hablando de cepas lisas, vuelvo a repetir este tema, ¿sí? Para brucelabortos, militensis y suis, ¿sí? Doxiciclina más un aminoglucósido, que puede ser streptomicina o gentamicina. Recuerden que esto es intramuscular, ¿sí? Que a veces a los pacientes mucho no les gusta, y cuando uno da la opción, por lo general ellos pasan a la vía oral. Pero bueno, son pacientes por lo general no se internan, ¿sí? Lo hacemos en forma ambulatoria, entonces ellos prefieren el esquema, el segundo esquema. Doxiciclina más rifampicina durante 6 semanas. El primer esquema son 6 semanas de doxiciclina, 14 a 21 días, recuerden por la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, 14 a 21 días solamente, ¿sí? El esquema que más utilizamos es este. Lo que tiene a favor este esquema, a pesar de que es intramuscular, que hay menos recaídas, ¿sí? Que es cosa bastante frecuente. Fíjense ustedes, la recaída, 10% de recaída después de los 3 meses de finalizado el tratamiento. ¿De acuerdo? El cuadro clínico, bueno, la fiebre al tercer, cuarto día, cuando uno inicia el tratamiento, ya desaparece, el paciente se siente mejor, ya empieza a comer, la fiebre desaparece, la fiebre ondulante, la sudoración nocturna también es importante, que empieza al tercer día ya desaparece. La sudoración nocturna, una de las características importantes, el olor que dice el paciente que se tiene que cambiar la ropa, aparte, ¿no?, de que moja la ropa interior, la ropa de cama, se cambia a medianoche por el tema del olor, la fetidez de ese olor especial que tiene esa sudoración. Por lo general, bueno, la experiencia a veces nos dice que el diagnóstico lo hace su pareja, ya sea la esposa, que no dice el olor es importantísimo, ¿sí? Es un olor muy putrefacto. Otros hablan de características de olor a orina de ratón, otros a pasto quemado, pero bueno, por lo general el diagnóstico lo hace su compañera, ¿sí? Con respecto a otros, de acuerdo, fíjense estas situaciones, embarazadas, niños menores de 8 años, ¿sí? En el caso del embarazo no podemos utilizar las tetraciclinas, ¿sí? Podemos usar rifampicina, 900 miligramos, más trimetoprim, sulfamethotrexate. También podemos utilizar amoxiclavulánico, ¿sí? Estamos hablando de embarazadas, también 6 semanas. Niños menores de 8 años no podemos utilizar también las tetraciclinas por los efectos adversos.
Si fuera una emergencia, sí la podemos utilizar, pero en casos, bueno, tratamos de evitar y usar trimetroprima, sulfametoxazol, ¿sí? Más un aminoglucósido o más rifampicina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mayores de 8, igual que el adulto, doxy más rifampicina, no hay ningún problema. Y ya hablamos de la exposición accidental a vacunas, ¿sí? Ya sea en el laboratorio o vacunas, el veterinario o el técnico vacunador. Cuando tiene un accidente, indicamos doxiciclina, rifampicina durante 21 días, 3 semanas. ¿Qué pasa con las localizaciones secundarias? Habíamos hablado que esta aparece cuando perdemos tiempo en hacer diagnóstico, el paciente no acude a la consulta, ¿sí? La osteoarticular dijimos que es la más frecuente, ¿sí? Con respecto a esto, bueno, utilizar 2 o 3 drogas, ¿sí? De acuerdo a los traumatólogos, bueno, han hablado de 6 meses a 1 año. A veces hay que hacer algún tratamiento quirúrgico, ¿sí? Donde también nos ayuda para hacer diagnósticos. Hay algún absceso, granulomas que se deben tratar quirúrgicamente, bueno, también nos sirve para hacer diagnóstico. Pero el tratamiento es de 6 meses a 1 año. Fíjense ustedes que acá cambia el tema de cuando hay localización osteoarticular, ¿sí? Sistema nervioso central, ni hablar, por supuesto, también enfermedad grave. Se recomienda el uso de 3 drogas que pasen la barrera hematoencefálica, también tratamiento durante 1 año, ¿sí? La internación pues, es corta, pero después va a seguir con tratamiento. Al inicio, bueno, ahora se está hablando de cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Endovenosa para los pacientes con compromisos del sistema nervioso central, cuando hay meningitis, ¿sí? Después, pues, aparte de la cefalosporina de tercera, o de primera, doxy más rifa más trimetroprima, completar el año, ¿sí? El año de tratamiento. Con respecto a la endocarditis, ya lo dijimos, se debe internar el paciente en un hospital o en un servicio que tenga servicio de cirugía vascular, porque probablemente haya que hacer un reemplazo valvular, ¿sí? Es muy importante tener siempre ese tema al día, ¿sí? Recordar que por el tamaño, porque se rompe el anillo valvular, y después no nos da tiempo. ¿Qué va a pasar? O sea, clínicamente vemos que remite la fiebre, la sintomatología, el paciente a los 4º o 5º día ya se siente muy bien, ¿sí? No hay vemos que evoluciona favorablemente. Nunca vamos a hablar de curación microbiológica, por lo que dijimos que es intracelular, y el tema de las recaídas. Puede haber recaídas o puede haber reexposición, ¿sí? Un paciente que hace una brucelosis por Brucella abortus, después puede aparecer, como dijimos que no era específico para cada animal, después puede traer tranquilamente melitensis o suizo, ¿sí? Recuerden que los animales a veces conviven, o sea, conviven en el campo, ya sea las vacas con las cabras o los cerdos, y van al mismo lugar a tomar agua, a abrevaderos, ¿sí? Cuando hay abortos, bueno, ahí hay contagio, así que pueden haber otras especies, no es específico, como dijimos, para cada animal. Con respecto a la serología bajan los títulos, hay que hacer un seguimiento por lo general. Esto nos ayuda para la evolución, ¿sí? Para ver cómo va a evolucionar ese paciente, ¿sí? Lo seguimos en el tiempo, ya sea hacemos el tratamiento, después hacemos al mes y medio, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Y después lo citamos una vez al año, ¿sí? Creo que acá hemos terminado. Sí, acá hemos terminado. Si hay alguna pregunta,